En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos que nos hacen el honor de sintonizar nuestro canal de la Iglesia Emmanuel. Y hoy revisaremos el capítulo 3 del libro de Malaquías. Los versos del 1 al 6 nos habla sobre la venida de Cristo. Del 7 al 12 nos habla sobre los judíos reprobados por sus corrupciones. Y el del 13 al 18 nos habla acerca del cuidado de Dios para su pueblo. Y en este momento vamos a leer la primera porción del verso 1 al 6 que dice de esta manera: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente en su templo el Señor. Aquí vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Esto quiere decir que las primeras palabras de este capítulo parecen respuesta para los escarnecedores de aquella época. Hay aquí una profecía de la aparición de Juan el Bautista. Es el heraldo de Cristo, le preparará el camino, llamando a los hombres al arrepentimiento. El Mesías ha sido llamado desde hace mucho tiempo, el que debe venir y ahora vendrá dentro de poco. Él es el mensajero del pacto. Quienes buscan a Jesús encontrarán placer en Él, a menudo cuando no lo esperan. El Señor Jesús preparará el corazón de los pecadores para que sean su templo, para el ministerio de su palabra y las convicciones de su espíritu, y Él entra como el mensajero de paz y consuelo. Ningún hipócrita o formalista puede soportar su doctrina o comparecer ante su tribunal. Cristo vino a distinguir entre los hombres, a separar entre lo precioso y lo vil. Se sentará como un refinador. Cristo, por su evangelio, purificará y reformará su iglesia, y por su espíritu, obrando con ella, regresará y limpiará las almas, quitará la escoria de ellas, apartará sus corrupciones que invalidan e inutilizan sus facultades,
El creyente no tiene que temer la prueba feroz de las tentaciones y aflicciones, por lo cual afina su oro el Salvador. Él cuidará que no sea más fuerte ni más larga que lo necesario para su bien. La prueba terminará en forma muy diferente de la del impío. Cristo los hará aceptos intercediendo por ellos. Donde no hay temor de Dios, no se debe esperar nada bueno. El mal persigue a los pecadores. Dios es inmutable. Aunque la sentencia contra las malas obras no sea ejecutada, pronto será ejecutada. El Señor es tan enemigo del pecado como siempre. Todos nos podemos aplicar esto, porque tenemos que ver con un Dios que no cambia. Es que no somos consumidos porque sus misericordias no fallan. Segunda parte, versos del 7 al 12, dice: desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienvenidos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que los hombres que desean esa generación se apartaron de Dios y no guardaron sus ordenanzas. Dios les hace un llamado de gracia. Pero ellos dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? Dios nota la respuesta que nuestros corazones dan a las llamadas de su palabra. Muestra gran perversidad en pecado cuando los hombres hacen excusa de las aflicciones para pecar, las cuales son enviadas para separar entre ellos y sus pecados. Aquí hay una ferviente exhortación a la reforma. Dios debe ser servido en primer lugar y debe preferirse el interés de nuestras almas antes que el de nuestros cuerpos. Que ellos confíen en Dios, que provee para su consuelo. Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros, pero por la debilidad de nuestra fe y la estrechez de nuestros deseos, no tenemos lugar para recibirlas. El que hace la prueba encontrará que nada se pierde honrando al Señor con su sustancia. La última parte, verso del 13 al 18, dice: vuestras palabras contra mí ha sido violenta, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entre los judíos de esta época, algunos descubrieron sencillamente que eran hijos del maligno. El yugo de Cristo es liviano, pero quienes obran el mal tientan a Dios con pecados presuntuosos. Juzgad las cosas como se manifestarán cuando llegue la condenación de los pecadores orgullosos para ser ejecutados. Los que temieron al Señor, que hablaron buenamente para preservar y fomentar el amor mutuo cuando el pecado así abundaba, ellos se hablaron unos a otros en lenguaje de los que temen al Señor y piensan en su nombre. Como las malas comunicaciones corrompen las mentes y los buenos modales, así las buenas comunicaciones las confirman. Un libro de recordatorio fue escrito ante Dios. Él cuidará que sus hijos no perezcan con los que no creen. Ellos serán vasos de misericordia y de honra cuando el resto sea echado vasos de ira y de deshonra. Los santos son joyas de Dios, son caros para Él. Los preservará como sus joyas cuando la tierra sea quemada como escoria. ¿Quién ahora reconocen a Dios como suyo? Entonces Él los reconocerá suyos. Nuestro deber es servir a Dios con las disposiciones de su Hijo, y Él no tendrá a sus hijos entrenados en la ociosidad. Ellos deben servirle con un principio de amor. Hasta los hijos de Dios tienen necesidad de la misericordia que salva. Todos son justos o injustos con nuestras opiniones acerca de uno y otro, pero en el tribunal de Cristo se conocerá el carácter de cada hombre. En cuanto a nosotros, tenemos que pensar entre cuáles tendremos nuestra suerte, y en cuanto a los demás, nada debemos juzgar antes de tiempo, pero al final todo el mundo confesará que fueron sabios y felices solo quienes que sirvieron al Señor y confiaron en Él. Ciertamente, pues, que Jesús regresará y Él bendecirá a su pueblo, bendecirá a todos los que creen en Él, solo que tienen que cumplir antes con sus obligaciones y sus mandatos, los mandatos de Dios que les dejó. Por ejemplo, cumplir con las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo lo que nosotros debemos de dar para la obra de Dios, debemos de hacerlo de corazón y debemos de cumplir para que seamos bendecidos y veamos la gloria de Dios. Espero pues que esta palabra nos ayude, que recordemos que Cristo viene pronto y que seremos arrebatados con Él juntamente y seremos transformados y seremos bendecidos. Que Dios les bendiga grandemente en este día, mis hermanos.